Bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más de Vive sin ansiedad. Te está hablando Eric y estoy muy feliz de estar aquí. Y en este vídeo precisamente, con tiempo, voy a poder hablarte de una reflexión que tiene muchísimo que ver con algo que me ha pasado recientemente. Si me seguís en Instagram, sabréis que he sido papá, he tenido el tercer bebé y bueno, pues estoy lo primero muy contento. En segundo lugar, agradeceros todos los mensajes de cariño, todos los mensajes que me habéis mandado tan bonitos. Si no me sigues en Instagram, os dejo el enlace en la descripción también para que podáis seguir un poquito cuál es mi día a día y bueno, pues un contacto un poquito más cercano conmigo. Y bueno, pues una vez que os digo que he tenido una bebé y agradeceros todos esos mensajes tan bonitos, vamos a hablar de una reflexión que tiene muchísimo que ver con la crianza de un bebé. Nos lo vamos a llevar al campo de la ansiedad porque tiene muchísimo que ver, y si somos capaces de entender la reflexión que estoy a punto de compartir contigo, podemos fluir con la ansiedad de modo que podamos mejorarla y llegar al punto de recuperación muchísimo antes. La ansiedad nos hace actuar de forma contraria a como realmente deberíamos para poder recuperarnos. Ese es el motivo por el que podemos pasar semanas, meses, años, décadas sufriendo ansiedad. Entramos en una serie de círculos viciosos, bucles infinitos que nos mantienen ahí. ¿Por qué? Porque en muchos momentos lo que hacemos es actuar de forma contraria. Actuamos de forma totalmente opuesta a como realmente deberíamos. Entonces, intuitivamente nos lleva la propia ansiedad a hacer cosas que creemos que son positivas cuando en realidad no son positivas. Y aquí la reflexión. Por cierto, se me había olvidado. Voy a estar compartiendo, recuerda que ya no tenemos el vídeo permanentemente en nuestra página web, lo que estamos haciendo son eventos online, donde enseño exactamente cuáles fueron los 3 fundamentos que me ayudaron a poner punto y final a mi ansiedad. Hacemos estos eventos cada 3 semanas, donde luego además, bueno, pues damos la posibilidad de mostraros cuál es la solución con la que nosotros mismos superamos nuestra ansiedad y con la que hemos ayudado a muchísimas personas a poner punto y final a sus problemas de ansiedad. Para registrarte a esos eventos, donde hablamos de los 3 fundamentos para superar la ansiedad, también te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Puedes pinchar, verás cuál es la fecha del siguiente evento, registrarte y a partir de ahí, bueno, pues te daremos acceso a un grupo de WhatsApp y unas comunicaciones por correo electrónico para que puedas participar en estos eventos completamente gratuitos. Bien, dicho esto, no te registres, no pinches todavía. Si te parece, vemos la reflexión y después haces clic, te lo vuelvo a recordar para que puedas registrarte al siguiente evento. Bien, Eric, ¿cuál es esa reflexión? La reflexión es sencilla. Mira, durante estas noches, la verdad es que la bebé es muy buena, se llama Ingrid, por cierto, es un nombre nórdico, que es raíces, y lo cierto es que durante estas noches, a pesar de que se ha portado muy bien, bueno, pues todo bebé suele tener ciertas dificultades, pues para hacer digestiones, para respirar correctamente, está acostumbrada a estar 8 o 9 meses dentro de una barriguita, la barriguita de su mamá. De repente la sacas a un mundo exterior donde no sabe realmente qué hace ahí, qué ha pasado, y bueno, pues por las noches pues una bebé llora. ¿Qué ocurre? Que a veces ese lloro es desesperante porque a lo mejor llevas varias horas despierto, a lo mejor llevas ya muchísimo cansancio acumulado durante el día. ¿Y qué ocurre? Que te lleva un momento de desesperación. Como padre o madre, el llanto de ese bebé que no se calla te lleva a un momento de desesperación. Durante los primeros minutos, o incluso durante las primeras 2 horas, puedes intentar calmarla, pues a base de tranquilízate, tranquila, no sé qué. Pero cuando ya pasa un umbral y tu sistema nervioso, como papá y mamá ya desesperado un poquito, se colapsa, por un momento puedes llegar a pensar, bueno, le voy a dar un grito para que se calle, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre si yo le doy un grito a un bebé? Si yo intento callar a un bebé a gritos. ¿Qué ocurre si yo le intento decir a ese bebé a gritos que se calle? Si yo pierdo los papeles en ese momento y le digo a ese bebé, cállate ya, no sé qué. Ese momento, esa ira a la cual nos ha llevado ese pico de tensión, me puede llevar a actuar de forma totalmente contraria a como realmente debo para callar al bebé. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que fluir un poco con el bebé, tenemos que fluir con el llanto del bebé, debemos aceptar que ese bebé está llorando y que ese bebé va a tener un proceso de calma en el cual nosotros vamos a ser, digamos, la persona en la que se tiene que apoyar. ¿Cómo? Bueno, pues con una serie de acciones en las cuales todos nuestros instintos, digamos, más salvajes que nos puedan llevar a perder los papeles, debemos controlarlos. Y lo mismo ocurre con la ansiedad. Si yo pierdo los papeles cuando estoy sufriendo ansiedad, si cuando empiezan a aparecer todos esos pensamientos negativos, ese miedo a creer que me estoy volviendo loco, ese miedo a creer que me va a dar un infarto, ese miedo a creer que me voy a morir de una forma súbita, ese miedo a creer que voy a dejar de respirar, o ese miedo o esos pensamientos negativos hacia cualquier cosa que probablemente estés teniendo, o el miedo a un síntoma en cuestión. Si yo en ese momento lo que hago es resistirme, si yo en ese momento lo que hago es decir, por favor, que te vayas, que no quiero tener este síntoma, que desaparezca, en ese momento estamos confrontando a la mente consciente con la mente inconsciente. La ansiedad y todo lo que engloba a la misma nace en la mente inconsciente. Nosotros no podemos decidir que la ansiedad esté ahí. Ahora, lo que podemos llevar a cabo es una serie de acciones para poner freno a ello. Por lo general, cuando no conocemos esto, lo que hacemos es
resistirnos a todo lo que ocurre, resistirnos a esos mareos, resistirnos a esas taquicardias, resistirnos a esos pensamientos, resistirnos a esos miedos, resistirnos a todo lo que ocurre, y con lo cual es como si estuviésemos gritando a ese bebé que lo que intenta es calmarse. Recordemos que en este caso, la primera personita que se quiere calmar es el bebé. No está llorando porque realmente te quiera molestar, pero tenemos que saber cómo debemos calmarlo. Tenemos que saber cómo debemos calmarlo. Y si por lo menos no sabemos cómo calmarlo, debemos saber que gritándole, lo único que vamos es a agravar el asunto. Y con la ansiedad pasa exactamente lo mismo. Si nos enfrentamos a la ansiedad, si intentamos resistirnos a ella, si lo que intentamos es hacer que desaparezca sin más, lo que estaremos haciendo realmente es darle más fuerza, magnificar todo lo que nos está ocurriendo. Si estás teniendo determinados síntomas, verás cómo esos síntomas sean todavía más intensos. Verás cómo esos síntomas aparecen de forma todavía más frecuente. Si son pensamientos, miedos, obsesiones, lo que sea, si te resistes a ellos, verás cómo se intensifican, se magnifican, cuando lo que queremos es reducirlos. Y es completamente normal que actuemos de forma totalmente contraria, cuando no sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer, cómo hay que fluir, cómo hay que aceptar en primer lugar lo que nos está pasando, y desde esa aceptación, con un concepto que se denomina el mundo de la mente humana como psicoeducación, saber tener esa educación de qué es lo que va a pasar, y cómo debemos actuar ante lo que va a pasar, y cómo si actuamos así va a ocurrir esto, y cómo si actuamos de esta otra forma va a ocurrir lo otro. Y en base a eso siempre tenderemos a poner conciencia cada vez que aparezca esa ansiedad para el resultado final, que es hacer que desaparezca. Entonces, un papá ya que ha tenido 1, 2, 3 bebés, pues ya puede llegar a esta conclusión. Yo ya no pierdo los papeles. Yo ya sé que si pierdo los papeles, lo único que estoy haciendo es tirar piedras contra mi tejado. Pero probablemente cuando nacieron mi primer hijito y mi hijita, pues sí que perdía los papeles. Y notaban mi nerviosismo. Y el momento que el bebé nota mi nerviosismo, le transmito ese nerviosismo. Pues con la ansiedad pasa exactamente lo mismo. Es como un bebé que está llorando aquí dentro y tenemos que saber cómo calmarlo. Y en el momento que nos resistimos a su llanto, a lo que nos está manifestando en este caso, lo que hacemos es transmitir muchísima más tensión. Añadimos más leña al fuego. Y eso es precisamente lo que quería transmitir. Esta es la reflexión a la que he llegado y que hace muchísimo sentido a lo que viene siendo un bebé, que lo único que quiere es cubrir sus instintos, sus necesidades principales, y la ansiedad, que también es algo totalmente que aparece en una mente inconsciente de la cual carece de razón, de análisis, de todo. Tiene muchísima similitud. Con lo que quiero que te quedes es que debemos actuar no dejarnos llevar por lo que creemos que es lo correcto, sino poner conciencia, y aunque al principio no guste, sabemos qué es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer para que finalmente la ansiedad desaparezca. Y esto es precisamente lo que comparto en estos eventos online gratuitos, donde os enseño los 3 fundamentos básicos para superar la ansiedad. Cómo romper el bucle infinito de la ansiedad. Cómo salir del bucle infinito de la ansiedad. Aquí se me quedaría corto el tiempo, pero en estos eventos, que suelen durar 30-35 minutos, pues comparto esta información. Cómo salir de ese bucle infinito en el que entramos sin darnos cuenta y del que resulta prácticamente imposible salir. Podamos pasar semanas, meses, años, décadas incluso sufriendo un trastorno de ansiedad, porque hemos entrado en un bucle en el cual ni siquiera sabemos que estamos ahí dentro dando vueltas, aplicando cosas que creemos que son las necesarias para salir de la ansiedad, cuando en realidad esas cosas que creemos que son las correctas, lo único que están haciendo es alimentar más la ansiedad. Entonces hay que poner muchísima conciencia, sobre todo psicoeducación, saber lo que hay que hacer y saber que si hago esto, ocurre esto, y si hago esto otro, ocurre esto. Y desde ahí, cada vez que aparezca un síntoma, un pensamiento, una obsesión, un lo que sea derivado de la ansiedad, yo ya sé cómo hay que actuar. Y sé que si actúo así, estoy haciendo las cosas bien. Y sé que si actúo así, estoy haciendo las cosas mal, aunque crea que las estoy haciendo bien. Así que en la descripción de este vídeo tienes un enlace para poder registrarte al próximo evento. Obviamente no sé cuándo estarás viendo este vídeo, por eso en la descripción, una vez que hagas clic, te pondrá cuál es la fecha del siguiente evento. Así que nada más, me gustaría primero agradecerte haber estado ahí hasta este punto del vídeo, que te agradezcas a ti mismo, a ti misma, por estar haciendo algo por tu ansiedad y darte un mensaje bastante claro. Lo primero, déjame un comentario, déjame ver exactamente cómo reaccionas tú cada vez que tienes ansiedad, cuáles son tus síntomas y cómo reaccionas hacia esos síntomas. Déjame un comentario, dale al like si te gustó el vídeo y suscríbete por supuesto al canal si todavía no lo has hecho. Y cuando hayas hecho eso, regístrate también a nuestro próximo evento online. Vas a superar tu ansiedad, no te quepa duda de ello, porque haciendo las cosas bien es como realmente podemos poner punto y final a un problema de ansiedad. No tienes por qué acostumbrarte a malvivir con ella. Se puede superar la ansiedad y puedes hacer una vida completamente normal. De nuevo, te hayan dicho lo que te hayan dicho. Aquí estoy yo, te lo aseguro que es así. Puedes entrar en nuestra web y ver todos los testimonios de las personas a las que hemos ayudado a hacer una vida completamente normal y no tienes que acostumbrarte a malvivir con ella el resto de tu vida. Te mando un fortísimo abrazo, vas a superar tu ansiedad, no te quepa ninguna duda y aquí estamos mi equipo y yo para ayudarte en lo que haga falta. Nos vemos en el próximo vídeo.